Hola. Hola, doctor. Sí, un segundito, por favor, estoy cambiando de ubicación la computadora, hay problemas con el internet. Y ahora sí, continuamos, por favor, con la clase. Entonces, en esta sesión vamos a avanzar un poco de lo que es empatía, que corresponde a la unidad de relación médico-paciente. Y en la siguiente vamos a continuar. No sé si están listos los grupos 5 y 1. El 1 sí, doctor. El grupo 5. A ver, esperemos que entren ya. Solo son 33 y ustedes son casi 60. Bueno, entonces decíamos que empatía es la capacidad de entender los pensamientos y emociones ajenas. Es ponerse en el lugar de los demás y compartir sus sentimientos, ¿sí? No es necesario pasar por lo que está pasando esa persona para poder entenderla, ¿sí? Pero sí se puede tratar de entender lo que están pasando. El claro ejemplo que poníamos, ¿no? Nadie quiere tener que pasar por el COVID-19, por nuestros familiares que estén enfermos o nosotros mismos para poder entender la situación. Como médicos somos más empáticos en el sentido que entendemos por lo que están pasando, porque lo vemos, ¿no? Más que nadie vemos la situación actual que está complicado, ¿no? Cada vez está peor y lastimosamente cada clase que pasamos tenemos que hablar del tema porque hay que concientizar, ¿no?, a la población y parte de ustedes como personal de salud también. Entonces dice, la empatía significa que yo conecto con tus sentimientos, o sea, con lo que está pasando en ese momento la persona. Entonces, esto se puede dar en diferentes edades, ¿sí? En todas las personas, en mayor o menor grado. ¿Esto cuándo va a empezar? Desde que somos pequeños, ¿no? Si bien se dice que el niño imita el comportamiento del padre, entonces también es una capacidad que va a tener que desarrollar, ¿no? Viendo el ejemplo de los padres. Entonces podemos decir que no es un don, sino una cualidad que podemos desarrollar y potenciar. Muchos de ustedes seguramente ya son empáticos, por eso están en esta carrera, para poder, al final, nos paguen o no nos paguen, no sé, igual el objetivo en la medicina es poder ayudar, poder salvar vidas, tenemos que ponernos en el lugar del otro, así sea meramente financieros, porque hay estudiantes que dicen, no se gana mucho con medicina, pero más allá de eso tenemos que tener esta cualidad y tenemos que desarrollarla y potenciarla, ¿no? En el hospital, en los pasillos del hospital, viendo el día a día de lo que transcurre con nuestros pacientes, tenemos que desarrollarlo. Entonces, ¿cómo se desarrolla la empatía? Muchos tenemos diferentes necesidades afectivas, ¿no? Mientras vamos creciendo y hemos visto, ¿no?, el desarrollo psicosexual, Piaget y todo esto. Entonces, los padres son los que cubren esas necesidades, ¿sí? Tanto los progenitores o los padres adoptivos o los tutores que estén a cargo y los que enseñan no solo a expresar lo propio, ¿sí? Porque tiene que poder expresarse el niño,
sino también a descubrir y comprender lo de los demás, ¿no? Hasta el claro ejemplo, si el padre no usa barbijo, el hijo peor, ¿no? No, yo tengo permiso para no usar porque mi papá no usa porque dice que no hay que usar. Quiero respirar aire libre. Pero el niño está eliminando el virus, ¿no? Y no es para nada empático, no se pone en el lugar de los otros niños en el parque. No puede contagiar o se puede contagiar, pero como ya está enfermo, no le importa. Sí, es el claro ejemplo que les digo el día a día que se vive en mi condominio. Por eso lo repito, si el padre no usa, por más que se le explique, la mujer está enferma de él, la familia está enferma, no quieren utilizar, no sé, debería aplicarse nomás las leyes y las sanciones, ¿no? Peor si uno sale positivo. El niño tampoco. Entonces la empatía también se enseña con el ejemplo, ¿sí? En definitiva, las necesidades afectivas y emocionales, todos han estado cubiertos por nuestros padres desde que somos pequeños, ¿no? Entonces, desde más temprano edad, ustedes también estudiando medicina, van a poder desarrollarla mejor. ¿Qué nos puede obstaculizar el desarrollo de la empatía? Hemos visto que a veces nosotros, muchos de nosotros, no podemos ayudar a los demás o no nos piden un consejo, ¿sí? Entonces puede ser que exista una barrera de acercamiento. Y este es un lujo que no nos podemos dar como médicos porque el paciente tiene que acudir a nosotros o si no van a entrar en quiebra también, ¿no? Como médicos, como clínicos. Aunque algunos de los colegas deciden por eso ser patólogos o ser anestesiólogos o ser terapistas, no sé, para no estar en esa relación médico-paciente directa. Pero aunque yo no esté en relación directa con mi paciente, el paciente me busque, a veces el paciente va a caer a mis manos y la familia también. Entonces, indirectamente tengo que ser empático. Si no es con el paciente, es con la familia. ¿Sí? Es con la familia, es con los otros colegas. Por más capo, por más eminencia que sea el médico, tiene que tener en cuenta, ¿no? Y desarrollar. Entonces no puedo quitarle la importancia a lo que le preocupa al otro o intentar ridiculizar sus sentimientos. No puedo estar dejando de lado mi servicio de salud. No puedo hacerme al que no, yo voy atiendo a mis pacientes y qué me importa, ¿no? Más en esta situación y siempre, ¿no? Si queremos trabajar en una institución en la que esté acreditada, por ejemplo, ya van a llevar ustedes los estándares de acreditación y demás de gestión hospitalaria. Entonces, mientras mejor sea el lugar donde yo trabaje, entonces es más prestigio, ¿no? Como médico, yo no puedo ser indiferente, tengo que ser empático con el servicio de salud, con la institución, ponerme la camiseta, ¿no? Y no ridiculizar los sentimientos o las gestiones o la obra de mis colegas, ¿no? No porque no me caiga el jefe de servicio, yo soy cirujano y no me queda el cirujano jefe, yo voy a sabotear el trabajo. Tengo que ser empático desde esa área, ¿no? ¿Por qué? Porque está en riesgo la vida de los pacientes, el trabajo cotidiano con enfermería, el trabajo con los internos y a veces hay ambientes que no se pueden sostener dentro de lo legal, a veces cuando uno no desarrolla la empática y más bien la empatía y más bien se vuelve antipático, ¿no? Entonces viene ya otros términos que son el acoso laboral, por los que uno puede ser enjuiciado por si acaso, ¿no? Entonces tenemos que saber nomás manejarnos, trabajar en equipo. Esa es la razón por la cual desde las áreas básicas, los cursos básicos que son ustedes, tienen que trabajar en equipo, buscar una solución, resolver el problema para que esté preparado, porque hay personas con las que puedo crear empatía y con las que no, pero tengo que saber trabajar, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay mucha gente que tiene prejuicios, ¿sí? Y dejar que nuestras ideas y creencias influyan a la hora de interpretar lo que les ocurre. Y no es así. El médico tiene que ser abierto, ¿sí? Y de esto les voy a dar una tarea porque estamos tocando este tema amplio que es la empatía a todo nivel, ¿sí?
Entonces nosotros no podemos tener un prejuicio. Si tenemos que atender a un nazi, tenemos que atenderlo. Nosotros somos rubios, de ojos verdes, tenemos que atender a una persona, tenemos que atenderlo. Esa es nuestra vocación, ese es nuestro juramento y es la ley que tiene que también avalar, ¿no? Entonces, para ponernos y aplicar la empatía, tenemos que dejar de lado los prejuicios. Así nos llegue Evo Morales a nuestra consulta y no nos guste, ni modo, pues tenemos que atenderlo, ¿no? Porque primero está la vida de la persona, ¿sí? Entonces no podemos juzgar y acudir a frases del tipo lo que has hecho está mal. Por ejemplo, tampoco los pacientes con COVID. No sabemos que hay jóvenes que han ido a discotecas, no han hecho caso, pero nos llegan pacientes ya en mal estado, que les falta oxígeno, tenemos que atenderlos igual. Muchos dicen, no, deberíamos priorizar al anciano que se ha cuidado porque quiere vivir, porque el joven es un punto, ¿no? Que se está tocando ahora. El joven ha salido y no se ha puesto barbijo, no se ha cuidado. Entonces nosotros no somos quien como personal de salud, no somos quien como médicos, ni como personas para juzgarlos. En algún momento, por el rango de edad, se está tomando en cuenta para poder sacarlos adelante, ¿no? Es una realidad. ¿A quién voy a salvar? ¿A una mamá de 40, 35 años o a una persona adulto mayor de 70, de 65? Es complicado, por eso ponen a la gente y a los médicos y ese estrés, ese agobio, que uno tenga que elegir a quién salvar y a quién no, que está estresando más al personal de salud, porque cada muerte cuenta, no crean que son inhumanos. No, y no se puede ni llorar con la máscara, con todo, no se puede, o sea, es devastador, ¿sí? Atender pacientes con COVID. Y acá no podemos decir, ¿no? A alguien lo que has hecho está mal. No, de esta forma no vas a conseguir nada, ¿no? No podemos, em, tenemos nomás que trabajar desde otro lado, desde otro punto, con la población y al final ni modo, habrá que obligarles. No esperemos que el capitán Manfred ponga una cuarentena rígida, que el personal de salud esté exigiendo, está pidiendo por favor, porque no hay más, no hay campo ni para colocar los cadáveres, no hay campo. Entonces, en cualquier momento, sí, va a ser nuestra mamá, sí, va a ser nuestro hermano, sí, va a ser nuestro niño, nuestro hijo, y es el miedo que tenemos, ¿no? Entonces, aún así no somos quien para juzgar, ¿sí? Entonces, tenemos que, a veces la empatía también significa dar ánimo, ¿no? Ponerse como ejemplo por haber pasado por las mismas experiencias. Intentar animar sin más con frases ánimo, en esta vida todo se supera, ¿no? Entonces, no, tenemos que tal vez quizás ir un poco más allá. Muchos hemos pasado por situaciones a medida que pasa la vida, vivimos circunstancias, ¿no? Nos casamos, somos padres, perdemos nuestros padres, nuestros hijos sufren accidentes, situaciones por las que a veces entendemos que una mujer esté teniendo un parto, por ejemplo, ¿no? Sabemos lo que es tener un parto, una cesárea, una cirugía, haber estado en una mesa de quirófano. Es distinto, es una belleza entrar a un quirófano cuando uno es estudiante, cuando uno está en interno, en internado, ¿no? Es una belleza entrar, pasar el instrumental, pero es otra cosa estar de paciente. Peor si uno es médico, piensa mil cosas, mil complicaciones. Por eso dicen, no, los médicos son los peores pacientes, porque no aguantamos ni una sonda Foley. Entonces, acá es complicado, ¿no? A veces tenemos que ir un poquito más allá, ¿sí? Sentir compasión no es suficiente, no es suficiente. Entonces, ¿qué vamos a lograr si no logramos tener la empatía? Vamos a bloquear la comunicación tanto con el familiar, tanto con el paciente y no vamos a poder tener una buena relación. Y si no tenemos una buena relación con el paciente, ¿qué pasa si no hay comunicación? Lo que hemos llevado, ¿sí? El emisor, el receptor y el canal. Si no hay buena comunicación, ¿a qué vamos a llegar? A nada. No vamos a tener un diagnóstico erróneo. Entonces, acá vamos a ver algunas estrategias para poder desarrollar la empatía.
escuchar con la mente abierta. Entonces tenemos que tener nomás una mente abierta los médicos, olvidarnos de prejuicios, prestar la atención, mostrar el interés por lo que nos está diciendo, nos está contando, porque no es suficiente con saber lo que el otro siente. Puede sentirlo, pero de otra manera. Yo puedo haber pasado por eso, pero de otra manera. No, hay gente que realmente es mucho más humilde. No sabemos exactamente. Yo tengo agua que sale por el grifo, ¿no? Por la pila. No sabemos si ese paciente tiene o no agua, tiene o no luz. No, es más complicado. Por eso es que tenemos que pensar un poco más allá. Si no, tenemos que no interrumpir cuando nos está hablando. Si bien el tiempo de consulta es limitado entre paciente y paciente o en la visita médica, cuando estén haciendo sus rondas en el hospital, se van a dar cuenta que no alcanza el tiempo. Y no es mentira cuando se dice que el médico a veces no entra ni al baño, no come, no toma agua. ¿Cuántos médicos con problemas renales también tenemos? ¿Sí? Porque no les alcanza el tiempo. Y si vamos a dar el tiempo a cada paciente, imagínense, pero tenemos que lograr, tenemos que tener estrategias. Y ya en una que nosotros tengamos ese acercamiento, esa empatía con el paciente, la próxima va a ser más fácil. Por eso cuando se habla de estándares de atención al paciente, 15 minutos, pero en una reconsulta, no en una primera consulta. Ya dijimos, ¿no? Entre 45 minutos, una hora, una primera consulta para poder revisar bien a nuestro paciente de arriba abajo y poderle preguntar todos los antecedentes que nos interesan, ¿no? Ahora también tenemos que evitar convertirnos en un experto que se dedica a dar consejos, ¿sí? Tampoco podemos estar ahí de consejeros, no. Ahora, en el ambiente de trabajo, siempre hay competitividad, siempre hay competitividad. Entre ustedes mismos, ¿no? Un grupo ya lo hizo, presentó, lo hizo muy bien, tiene excelente nota, quizás la máxima nota, pero algo ha pasado con los otros grupos, que es lo que me preocupa, ¿no? Por eso les pido, han hecho, porque no se pueden quedar con que no lo he hecho. No me voy a presentar. Si no ha hecho es porque no ha entendido o porque no se han comunicado y ahí es donde hay que trabajar, ¿sí? Entonces, tenemos que tratar de reconocer esto. Igual, en algún momento ustedes van a ser internos o van a tener internos a cargo cuando ya sean médicos. Tienen que poder desarrollar en el resto de los colegas esa habilidad para poder recompensar el esfuerzo que hace la otra persona, ¿no? Al ser interno. No es fácil tener que cumplir con todas las expectativas del médico tratante de diagnóstico y tratamiento de la enfermedad. A veces les pide rayos X de abdomen, pero se ha arruinado la máquina, pero igual tenemos que ver la forma, ¿no? Como interno tengo que ver qué hago, qué me invento. Más si es un servicio eh, estatal, público. Ya en el público tenemos que inventarnos hasta rifas, por ejemplo. Si quiero que mi paciente se vaya de alta y debe sangre, buscaré donantes, iré a donar sangre, ¿no? Cuando vemos que a veces en el privado no es tanto así, en el privado paga la cuenta y listo, se va. A veces en el público no es así. Entonces ahí también va la empatía, ¿no? Y en el trabajo, en ese trabajo que va a ser el interno o que va a ser el colega o que van a ser sus compañeros, tenemos que saber reconocer, porque entre nosotros mismos tenemos que ser empáticos, ¿sí? Tenemos que reconocer, hay otros que van a tener habilidades sutura y habilidades quirúrgicas más que otros, y otros se llevarán mejor con los niños, otros serán más clínicos, y si no entiendo algo le pediré un consejo, ¿qué opina? Eso como interno, pero cuando ya sea médico también porque cada médico no sabe, no tiene todo el conocimiento, ¿no? Mismo en el hospital y en la parte de gestión, donde se trabaja la empatía, es que pediré consejo a los médicos y se tuvo que crear un comité de COVID, por ejemplo, en cada hospital en el que está cada jefe de servicio de cirugía, de medicina, de pediatría, qué es lo que opinan de otorrino, de neumo, de todos, ¿no? Infecto, encabezando, epidemia, porque entre todos se tenía que sacar desde el año pasado la pandemia de antes, cómo transformamos el hospital, qué necesitamos, cómo recibimos las neumonías. Sabemos si es COVID, no es COVID, no teníamos ni pruebas rápidas, no había PCR. Ahora por lo menos sí tenemos antígenos y en el PCR podemos determinar si hay una variante o no.
Y todo eso se ha logrado al consejo, al trabajo, a la empatía que se ha ido manifestando en el trabajo hospitalario. Si vamos esto traspolando un poco más hacia la sociedad, ¿qué es lo que está pasando ahora? Y ya ha dicho, ¿no? Manfred, el alcalde, de que es un consejo técnico, científico, que le tiene que decir a él, no decide solo, nunca va a decidir una autoridad solo, y así se tiene que trabajar en equipo. Preguntará, ¿qué ha dicho el colegio médico ayer? Cuarentena rígida, estricta, ya, sí o sí, ahora, por lo menos 15 días, una semana. Y es un consejo de alguien que está a la cabeza, Edgar Fernández, ¿no? Ya se lo ha dicho al alcalde, tiene que tomarlo, tienes que escucharlo. Hace una semana solamente estaban discutiendo si los transportistas iban a ir al 80, al 70%. Pero ahora es diferente y así día que pasa la situación va a cambiar, ¿sí? Entonces, a rangos mayores, no vemos a nivel nacional, ya sabemos, no va a ayudar mucho el actual gobierno, pero por lo menos a nivel local, alcaldías y demás, se tiene que trabajar algo, porque tiene que parar. Es nuestro punto de vista, ¿no? De las personas que saben que le están diciendo que pare al gobierno. Y ahí tienen que ser empáticos. Y las autoridades tendrán que reconocer eso, tendrán que recompensar ese apoyo que se está dando. Entonces, la empatía se trabaja mucho más allá. ¿Y qué es lo que queremos de la sociedad? Es que apliques, que respetes, y no es porque quiere, sino porque tiene que hacerlo, ¿sí? Porque son sus hijos, son sus padres, son sus hermanos, son ellos mismos los que van a morir. Ya no estábamos hablando de un espacio en terapia intensiva se sobreinfecta, o sea que igual no salen. Estamos hablando de gente que va a morir en las calles, de que se van a acumular cadáveres. ¿Y qué vamos a hacer? Es un papeleo enorme. ¿No? Entonces, ¿cómo expresaríamos la empatía nosotros? A ver, en un trabajo de grupo, un trabajo grupal, ¿cómo harían ustedes? ¿Cómo expresarían la empatía? ¿Qué es lo que ha pasado? Si están en un grupo, el grupo 10, digamos, no se pudo realizar. Yo no sé si están sanos o están enfermos ahorita, ¿no? Entonces, tal vez hay uno de sus compañeros que no pudo o que tuvo que ir a trabajar o que realmente está deprimido por alguna situación. No sabemos, ¿no? O se están cuestionando estudiar medicina, no sé, pero es bueno preguntar. Y entre ustedes pregúntense como grupo, ¿cómo están? No, yo lo veo esto de cerca con una niña de 12 años, ¿no? Que no tiene con quién charlar y a veces estos trabajos grupales ayudan a poder salir adelante. Ustedes ya son personas mayores, formadas, tienen una vida, pero cuando son pequeños les ayuda bastante, ¿no? A charlar, a manifestarse, a decir sus miedos, sus preocupaciones, tener amigos. No, al final todos somos colegas, doctores, y todos tenemos que ponernos en el lugar. Entonces, ¿eso que nos lleva? A la comunicación, al diálogo. Si no nos podemos ver, gracias a Dios existen las TICs, existe la comunicación virtual, existe el Zoom. Para hablar también debería tener información suficiente, ¿no? Y es lo que a veces a la población le falta. Entonces, desde donde estemos, tenemos que educar y para educar tengo que leer. Leeré más sobre las vacunas, porque nos van a preguntar, tú eres estudiante de medicina, ¿qué es lo que opinas de la vacuna, de la Pfizer? ¿Qué opinas de AstraZeneca? ¿Qué opinas de tal, de cual? Es que yo me hice colocar y ahora debo tomar alcohol, ¿puedo tomar alcohol o no? ¿Y qué van a responder ustedes? Ante esta situación, no sé si se han dado cuenta también, los mismos medios de comunicación no tienen respuestas. Entonces están invitando a médicos, especialistas, que son los que dan el apoyo a la sociedad, a que puedan decir qué es lo que está pasando o informarnos, ¿no? De la situación también. ¿No? Como por ejemplo la alergóloga, y ahí nos dice, no, no pueden tomar alcohol. En la segunda semana recién se va formando está la carga activa de antígeno anticuerpo. Ni podemos vacunarnos influenza con COVID, ¿no? Juntas. Y son preguntas que la población hace. Para eso tendríamos que leer, tendríamos que... y ahora hay bastantes webinars, hay bastante... Creo que ustedes también van a tener hay un curso de COVID, por ejemplo, que está organizando la universidad. Sería bueno que entren, que se actualicen,
porque ustedes se están formando con el COVID, tienen que ser expertos en ese manejo, ¿no? Porque nos van a preguntar nuestros mismos padres, nuestra misma casa. Nos permite, como habilidad propia del ser humano, dice, nos permite comprender y experimentar el punto de vista de otras personas o entender algunas de sus estructuras de mundo sin adoptar necesariamente la misma perspectiva, ¿sí? Y eso es lo que se hace el psicólogo también, ¿no? Y es lo que deberíamos entender en esta materia, en psicología médica, sacar la conclusión de que tenemos que ser empáticos, porque podemos serlo, y porque nuestro trabajo, bueno, es con seres humanos, es con personas, es sobre su salud, es sobre su vida, sobre su futuro. No estamos trabajando con casas, con ladrillos o con números, no. Es algo que tenemos que aplicar. Entonces, ¿qué quiere decir ser empático? Sí, tenemos que lograr comunicarnos abiertamente, sí, apoyar, ayudar. Empecemos entre nosotros a hacer la tarea, estudiar, grupos de estudio, de apoyo, valorarnos, reconocer las capacidades de algunos, de otros, ¿sí? Porque el día de mañana, créanme que se va a necesitar su mismo apoyo entre ustedes, ¿sí? Es abierto y flexible a las ideas, ¿sí? Saber escuchar, escucharnos, ¿no? Es lo que decíamos, si hay alguien que habla un poco más en este grupo, perfecto, tenemos que escucharlo, porque es mucho más sabio poder escuchar, eso es lo que hemos llegado a la conclusión, ¿no? La influencia y regular las emociones del otro, ¿sí? Demuestra capacidad de autocrítica. El ser empáticos nos hace practicar también algo muy importante que no está aquí, que es la metacognición. No sé si ustedes ya han llevado estos términos, ¿no? Entonces, para poder llegar a la metacognición, pensar sobre lo que ya he pensado, poder ser autocrítico de mis actos, de mí mismo, entonces se necesita trabajar. Y un médico tiene que ir por ese camino. Entonces, por ejemplo, si somos empáticos como médicos, podemos responder intuitivamente a un cambio de humor de nuestra persona con preocupación, con aprecio, comprensión, de un modo sensible, con cariño, severidad, brusquedad. Más si tengo los conocimientos que ustedes ya tienen, que hay trastornos de personalidad. Si yo veo que esa persona tiene una personalidad antisocial, me iré con cuidado. Si está en un hospital, ¿no? Si esa persona yo veo que tiene algún trastorno paranoide o algo, porque como médicos tenemos esa capacidad ya, ¿no? Para poder entender, clasificar, ¿no? Y tratar de ubicar y responder de acuerdo desde donde yo sé, desde el conocimiento, que es lo básico, que es lo que nos caracteriza, nos distingue, ¿no? Hasta en el trato, la comprensión, el cariño. Si es una persona depresiva, obviamente no le vamos a estar cuestionando, ¿no? Entonces la comunicación empática hace posible una verdadera comunicación. Ese es el objetivo principal. Sí, hablar y hablar y hablar no es comunicarse, es un monólogo. Tenemos que poder entender lo que quiere decir la otra persona. Entonces, en ese sentido, no solamente escucha, y saber escuchar y es mucho, sino que le importa lo que piensa, ¿sí? Y qué es lo que tiene que aprender, tiene que poder entender los conocimientos. Y para eso, ¿para qué? Para poder tener un buen expediente clínico, ¿sí? No solamente, sí, no, no tiene nada quirúrgico, y es lo que pasa muchas veces, ¿no? No, no le puedo operar de la mano derecha, le puedo operar de la mano izquierda. Pero no sabemos las situaciones en las que ha pasado, que se ha hecho, o por qué está pasando por eso ese paciente. Sí, no solamente la parte clínica o la parte quirúrgica. Hemos dicho que tiene que ser integral. Y si no está bien mentalmente, psicológicamente, también tenemos que apoyar. Por favor, de eso no nos olvidemos, porque de nada nos sirve eh, ayudar al paciente, darle el antibiótico, darle el tratamiento, hacerle la cirugía o suturarle, si es que no vamos un poco más allá, ¿sí? Y eso vamos a poder ver y entender y aconsejar o referir
Por ejemplo, un paciente VIH que ya tiene tuberculosis. No solamente que le trate la tuberculosis, ¿no? Tengo que encaminarlo a que sí o sí tenga que tratarse también el VIH. Porque va a ir a primero infectar al resto de la población, tanto VIH y tuberculosis, y también la persona no está bien consigo misma. Y en el programa, para cada enfermedad de esta, seguramente va a haber un programa COVID a la larga, eh, existe un programa en el sector salud donde es multidisciplinario. Tienen dentista, tienen psicólogo, tienen una ayuda, hay enfermeras, hay personal, hay grupos de apoyo para poder sobrellevar este tipo de enfermedades, ¿no? Tanto para tuberculosis como para VIH. Entonces tengo que poder referirle y trabajar un poco más, ¿no? Entonces, la empatía cognitiva, dice. Doutora, ¿Sí? ¿Sí? está muy bajo el audio. Ah, sí. Ah, ya, ahora, Ahora está bien, ya, gracias. la empatía cognitiva, dice, es la capacidad de sentir una emoción apropiada al observar el estado emocional de otra persona, ¿sí? Y, Entonces, a veces, doutora, ¿sí? perdão por interromper. Creo que la empatía no sería una cosa que debería tener solo en la profesión de medicina, por ejemplo, en un médico. Pero sí, todas las profesiones, los profesionales tenían que tener empatía, que haya empatía profesional y también la empatía como humano también, que esa va allá de la empatía profesional. Claro, claro, todos tendrían que tener la empatía, ¿no? Pero bueno, si vemos a veces ni desde el presidente la tiene. Entonces, lo que nos interesa a nosotros es desarrollarlo desde donde estamos, trabajarlo, no en el área de salud. Hemos visto en el área de salud con esta pandemia quiénes son los que más aplican, los que se cuidan más. Somos médicos, somos personal de salud, porque vemos, ¿no? Con un solo ejemplo, el COVID. El resto no. Hay arquitectos, hay ingenieros, no sé, comerciantes, no les importa. ¿Por qué? Porque no están de cerca con el COVID. Entonces yo creo que desde donde más veamos, los oncólogos, por ejemplo, ven todo el tiempo cáncer, tienen que ir desarrollando más todavía. Pero y es cierto lo que tú dices, tiene que ser por todo lado, ¿no? A los del banco no les importa nada, ellos cobran y punto, no son empáticos ni con intereses ni con nada. Entonces, hay algunas profesiones que por naturaleza lo son y necesitan serlo y hay otras que no. Por favor, el grupo 1 se va a ir preparando para la siguiente sesión. Esto ya se va a cortar y vamos, y después de ellos voy a continuar. Si el grupo 5 también está listo, también se prepara, por favor. ¿Está el grupo 5? Yo sí. ¿Sí? ¿Tienen lista su tarea? No. No van a presentar. No.